Bienvenidos a Euronews Hoy. Arrancamos la semana hablando de Afganistán, un país de casi 40 millones de habitantes que vuelve a la Edad Media de la mano de los talibanes. Las imágenes del pánico y el caos en Kabul, con miles de personas buscando una huida imposible, ilustran uno de los mayores fiascos militares de la historia de Estados Unidos y de la OTAN. Un fracaso cuyas consecuencias sufrirán especialmente las mujeres y las niñas afganas. También sufre el empobrecido pueblo haitiano, que busca desesperadamente supervivientes del terremoto que azotó el país el pasado sábado. El balance de víctimas no deja de incrementarse y la tormenta tropical Grace amenaza con agravar aún más la situación. La actualidad ha dado más de sí, remite la ola de calor y de los incendios que la acompañan en Europa. También vamos a hablarles de Canadá, de Venezuela y de un mundo subterráneo y desconocido poblado por extrañas criaturas. No se lo pierdan. Estos son los titulares. Caos en el aeropuerto de Kabul. Al menos 5 personas han muerto arrolladas por la muchedumbre. Miles de afganos tratan de abandonar el país por miedo a los talibanes. Haití suma más de 1.200 muertos por el terremoto del sábado y los rescatistas buscan a contrarreloj ante la llegada de la tormenta tropical Grace este lunes. La ola de calor remite en España, pero los bomberos continúan luchando contra los incendios forestales en el centro de la península. El gobierno de Nicolás Maduro libera al exdiputado disidente Freddy Guevara en el marco de las negociaciones con la oposición en México. Caos absoluto en el aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul. Al menos 5 personas han muerto arrolladas por la muchedumbre y miembros de las fuerzas del orden de Estados Unidos han tenido que realizar disparos al aire para tratar de controlar a miles de ciudadanos afganos que se han agolpado en el aeropuerto de la capital de Afganistán. Tras la toma de la ciudad por parte de los talibanes, son muchos quienes tratan de abandonar el país sin ni siquiera documentos de viaje o visado ante el temor a represalias por parte de la milicia insurgente. Los soldados estadounidenses cuentan con el apoyo de efectivos de la OTAN en Kabul para que la nación afgana siga conectada con el mundo. Entre tanto, los talibanes pretenden hacerse con todo el poder en el país y aseguran que no hay nada que negociar con las potencias occidentales, al tiempo que afirman que construirán un país civilizado, libre del terrorismo y del tráfico de drogas. En la Unión Europea se prevé una posible crisis migratoria si los afganos que huyen de los talibanes buscan refugio en el viejo continente. Los estados comunitarios organizan con celeridad la repatriación de sus ciudadanos y agilizan los trámites para sacar de suelo afgano al personal local que trabajó para ellos y que corre grave peligro. Para los talibanes, estos ciudadanos afganos son considerados traidores y espías y merecen la muerte. Una imagen que confirma la caída del gobierno de Afganistán. Los talibanes vuelven a tomar el palacio presidencial de Kabul y todo el país 20 años después de haber sido expulsados por Estados Unidos. Esta vez los insurgentes aseguran que su gobierno estará abierto al diálogo y que responda a los deseos del pueblo afgano. Creemos en un gobierno inclusivo afgano. Esta es la demanda, la voluntad y el deseo del pueblo de Afganistán. Quieren este gobierno, así que es un levantamiento popular. Pero la promesa de una transición de poder pacífica dista mucho de los hechos que han sido registrados en el terreno. Medios internacionales confirman decenas de vejaciones contra hombres y especialmente contra mujeres afganas por parte de los talibanes en las últimas horas. El ahora expresidente Ashraf Ghani ha asegurado que ha abandonado el país para evitar un derramamiento de sangre. La toma de los talibanes ha obligado a Estados Unidos, Reino Unido y muchos otros países a evacuar al personal de sus embajadas en Kabul. Varios han enviado tropas para asistir la salida de sus nacionales y colaboradores afganos. Pero a última hora del domingo el caos se apoderó del aeropuerto de la capital, cuando miles de personas se agolparon en las pistas esperando sin éxito salir del país. Todos los vuelos comerciales han sido suspendidos. Este lunes el Consejo de Seguridad de la ONU entrará en sesión de emergencia para discutir la situación de Afganistán.
Búsqueda a contrarreloj de supervivientes del terremoto en Haití, que ya ha dejado más de 1.200 muertos. Los equipos de rescate rastrean entre los escombros tras el seísmo del sábado de magnitud 7,2, que ha dejado miles de casas destruidas en el suroeste del país. El tiempo apremia con la tormenta tropical Grace a horas de llegar a la isla, con lluvias torrenciales que complicarán aún más la situación. En los registros hay 2.800 heridos, son los que han conseguido llegar a un centro hospitalario, pero esa cifra no cuenta a los que aún no han llegado o siguen atrapados, ya que las búsquedas continúan, explican desde Protección Civil. Se calcula que los heridos totales por el momento ascienden a cerca de 6.000. Algunas ciudades quedaron arrasadas y sepultadas por los desprendimientos de tierra. Muchos supervivientes se vieron obligados a refugiarse en las calles o en campos de fútbol con las pocas pertenencias que pudieron salvar. Los hospitales han doblado esfuerzos para atender a los heridos de un desastre que sacude a la nación más pobre del hemisferio, ya sumida en varias crisis por la pandemia, la violencia callejera y el reciente asesinato de su presidente. El gran terremoto que sacudió este sábado a Haití, dejando más de 300 muertos, se ha sentido también en la República Dominicana y en el este de Cuba. El epicentro tuvo lugar a 270 kilómetros de la localidad de Maicí, en la provincia de Guantánamo. En Cuba se ha reportado perceptibilidad en prácticamente todas las provincias orientales. Por la magnitud del sismo, que fue de 7.4, es lógico que se sienta fuerte. El temblor fue percibido por los habitantes de la zona, pero no ha causado daños humanos ni materiales, según las autoridades. Pensé que era como un mareo, porque yo sentí que todo eso se me movió así, y yo dije, ay, yo tengo mareo, o es que no, digo, no sé. Y en los 5 minutos mi hija me llama corriendo y dice, mamá, ¿tú sentiste el sismo? Porque tembló. Mientras ha comenzado en la isla el reparto de ayuda humanitaria donada por países como Rusia, China, México y Nicaragua, y de UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos. Voluntarios preparan a las afueras de La Habana los paquetes que incluyen varios kilos de productos básicos. También se han recibido envíos de emergencia de combustible y medicinas. A la crisis económica en Cuba se ha sumado la provocada por la pandemia y la ausencia de turismo. 2 incendios desatados en la provincia española de Ávila han obligado a unos 600 vecinos a evacuar sus hogares. La unidad militar de emergencias ha tenido que asistir a los bomberos para controlar el avance implacable de las llamas. A tempranas horas del lunes, el incendio del municipio de Navalacruz, el más importante, seguía activo. Las autoridades de Ávila calculan que su paso ha dejado unas 10.000 hectáreas quemadas. El fuego también ha aparecido en otras provincias como Madrid y Castellón. La intensa ola de calor que azotó por días al centro de la península propició el fácil crecimiento de las llamas y la dificultad para someterlas. A esto se unen la falta de lluvias durante todo el verano y las fuertes rachas de viento registradas en la zona. Sin embargo, la ola de calor comienza a remitir este lunes, aunque mantendrá las temperaturas significativamente altas en gran parte del sur peninsular y Canarias, alcanzando hasta los 40 grados, informó la Agencia Estatal de Meteorología. El extremo fenómeno batió el récord de la máxima temperatura absoluta registrada en España, con los 47,4 grados alcanzados el sábado en una localidad de la provincia de Córdoba. La Agencia Estatal de Meteorología desactiva la alerta roja, pero mantiene la alerta naranja en 10 provincias del sur de la península. La ola de calor que sofoca al sur de Europa ha llegado también a Francia, una repentina subida de las temperaturas que ha pillado a muchos desprevenidos buscando formas de refrescarse. Los parisinos no se han despegado de las fuentes y los pulverizadores de agua este fin de semana, cuando las temperaturas han superado los 33 grados. El calor se ha extendido por la mayor parte del país en un verano impredecible que solo una semana antes apenas llegaba a los 18 grados. Japón inundada por las lluvias torrenciales. Las riadas y corrimientos de tierra han dejado al menos 3 fallecidos. Decenas de personas tuvieron que ser rescatadas este domingo en la región meridional de Kyushu y en Hiroshima. En la última semana, casi 200 municipios con alto riesgo de inundación emitieron órdenes de evacuación que afectan a más de 4 millones de residentes. Un frente estancado sobre el archipiélago japonés hace temer más lluvias en los próximos días. El último alto dirigente vivo de los Jemeres Rojos recurre su condena por su papel en el genocidio del régimen de Camboya contra la minoría étnica vietnamita. Khieu Sampan, de 90 años, fue condenado a cadena perpetua en 2018. Los Jemeres Rojos dejaron unos 2 millones de camboyanos muertos por exceso de trabajo, hambre y ejecuciones masivas entre 1975 y 1979.
Cuarta noche de protestas en Tailandia. La policía antidisturbios se ha enfrentado a los manifestantes antigubernamentales que piden la dimisión del primer ministro del país. La indignación es generalizada por la mala percepción que tiene la ciudadanía sobre el programa de vacunación contra el coronavirus del gobierno. Antes, la marcha se había trasladado a las carreteras con miles de personas en coches y motos protestando contra la gestión del gobierno. Tragedia en el Líbano. La explosión de un depósito de combustible que estaba siendo distribuido a la población en la ciudad de Al-Talil, en el norte del país, ha dejado al menos 28 muertos y numerosos heridos de diversa consideración. El accidente se produjo apenas 10 días después del primer aniversario de la enorme explosión en el puerto de Beirut, que destruyó buena parte de la capital libanesa. El suceso provocó las protestas de personas descontentas con la gestión de las autoridades y enfrentamientos entre algunos ciudadanos y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Identificamos el hecho de que todo lo que le ocurre al pueblo libanés hoy es culpa de unos dirigentes corruptos. Que se vayan, ya no queremos nada de ellos. Desde que comenzó la última crisis en el Líbano en 2019, los graves sucesos se encadenan en un país en el que el carburante se reparte con cuentagotas y ni los ciudadanos ni infraestructuras básicas como hospitales tienen acceso a la electricidad. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha convocado elecciones anticipadas para el próximo 20 de septiembre. Con unas tasas de vacunación líderes en el mundo y una mejora de las perspectivas económicas, Trudeau aspira a recuperar la mayoría que los votantes le negaron en 2019. Los canadienses tienen que elegir cómo terminamos la lucha contra la COVID-19 y afrontamos una reconstrucción mejor, desde lo referente a las vacunas a cubrir los intereses de la gente hasta el final de esta crisis. Durante los 2 últimos años, Trudeau se ha apoyado en los partidos de la oposición, sobre todo en el izquierdista Nuevo Partido Democrático, para aprobar la legislación, el presupuesto y el gasto de emergencia contra el coronavirus. Pero en los últimos tiempos obtener apoyos se ha vuelto cada vez más difícil. En respuesta a la encuesta durante la última ola de la pandemia, los partidos de la oposición han acusado a los liberales de oportunismo político. Saltan chispas de indignación entre Israel y el gobierno polaco. La razón, una ley refrendada el sábado por el presidente polaco Andrzej Duda que limita la posibilidad de reclamar bienes confiscados durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Para Israel se trata de una ley profundamente antisemita. El jefe de la diplomacia israelí, Yair Lapid, ha llamado consultas al encargado de negocios de su embajada en Varsovia y ha aconsejado al embajador de Polonia en Israel que no regrese de sus vacaciones. Polonia ha aprobado, y no es la primera vez, una ley antisemita e inmoral, dice Yair Lapid. Esta noche Polonia se ha convertido en un país antidemocrático y antiliberal que no honra la mayor tragedia de la historia de la humanidad. El mundo no debe permanecer en silencio. Israel y el pueblo judío no permanecerán en silencio. La mayoría de los bienes confiscados en Polonia durante la guerra por los nazis y después de la guerra por el régimen comunista polaco pertenecían a la comunidad judía. Aproximadamente 6 millones de ciudadanos polacos murieron durante la guerra. La mitad de ellos eran judíos polacos, que fueron asesinados por los nazis en los campos de exterminio de Treblinka, Auschwitz, Sobibor, Gelmeno y Belzec. Amenaza inmobiliaria en el lago Balatón. Una nueva oleada de protestas se ha hecho oír en Hungría para salvar el patrimonio natural del lago Balatón. Está previsto un plan de construcciones en la localidad de Tihany, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Un grupo empresarial pretende construir pisos, varias urbanizaciones y hoteles en la zona pantanosa cercana al puerto. Tihany caerá. Ya ha habido un par de asentamientos en el lago Balatón, pero solo tenemos un Tihany. Y Tihany no es solo para nosotros, los vecinos, sino una maravillosa joya para todo el país. Este sábado por la tarde unas 300 personas se manifestaron contra el proyecto inmobiliario. Hay planes para casi duplicar la población de Tihany con estos proyectos inmobiliarios. Ahora mismo no está calculado el efecto en el medio ambiente, en el transporte o en el paisaje. No vemos lo que va a pasar aquí. El alcalde de Tihany responde que la remodelación ahora cuestionada está prevista desde hace tiempo.
Esta zona está destinada al desarrollo turístico desde hace más de 30 años. La península de Tihany es una zona de parque nacional, no es posible construir donde uno quiera. Los proyectos hoteleros están promovidos por empresarios cercanos al partido del gobierno, la conservadora Unión Cívica Húngara, con financiación pública. El parque residencial que está aquí detrás, con sus enormes edificios y palmeras no autóctonas a orillas del lago Balatón, es una de esas propiedades que suscitan grandes debates. Según muchos, el creciente número de superficies de hormigón y los parques residenciales a orilla del lago roban la esencia de lo que es Balatón. Los vecinos de Tihany piden una moratoria de 2 años para frenar la construcción en las tierras del cáñamo. Quieren negociar con las autoridades una solución de compromiso que preserve el equilibrio natural de las orillas del lago. El gobierno de Nicolás Maduro libera al exdiputado opositor Freddy Guevara, 2 días después de que comenzara en México el proceso de negociación entre la oposición venezolana y el chavismo. Desde Caracas, el exdiputado aseguró a los medios que desconoce la causa de su liberación. Tengo cero información política, no he podido hablar con ninguno. Voy ahorita a averiguar qué información hay. Lo que sí estoy convencido es que lo mismo que dije cuando salí de la embajada, y es que yo estoy claro y convencido y sé que mi libertad es condicional. Guevara, estrecho colaborador del líder disidente Juan Guaidó, se encontraba detenido desde el pasado 12 de julio. Acusado por la Fiscalía de tener vínculos con paramilitares asociados al gobierno colombiano. Ninguna de las partes involucradas en el proceso de negociación se ha pronunciado todavía acerca de la liberación de Guevara. El pasado viernes 13 de agosto comenzó en México una nueva ronda de negociaciones entre el sector de la oposición que lidera Guaidó y el gobierno de Maduro. Un proceso que empezó con la firma de un memorando de entendimiento entre las partes. Dentro de este nuevo diálogo impulsado por Noruega, la oposición exige elecciones libres, transparentes y justas, mientras que Maduro pretende que se levanten las sanciones internacionales impuestas a su gobierno. Las partes volverán a reunirse el 3 de septiembre. La esperanza y la ilusión han llegado subidas a una BMX a la cota 905 de Caracas. El medallista olímpico venezolano Daniel Ders ha hecho las delicias de los habitantes de esta tristemente famosa barriada de la capital venezolana. Hace solo un mes este mismo lugar fue epicentro de una auténtica batalla entre grupos criminales y fuerzas del orden, con explosiones y tiroteos durante 3 días. Ders, que participó en la exhibición junto a otros deportistas venezolanos, dice que con ello quiere impulsar los sueños y el deporte en su país. Es demostrar lo positivo, y así como obviamente han pasado cosas en el sector, o sea, siempre enfóquense en lo bueno, porque lo bueno siempre va a poder más que todo lo malo. Niños y adultos se apiñaron en torno al campeón para pedirle autógrafos, fotografías y abrazos. Esa medalla de plata, ganada con mucho esfuerzo en Tokio, es una fuente de inspiración. Me parece una iniciativa bellísima porque a pesar de todo lo que ha venido pasando en la cota 905 estas últimas semanas, estos últimos meses, la gente ha estado súper tensa, ansiosa. Este tipo de actividades son las que le permiten a la gente como recuperar la esperanza y la fe que tienen en que van a llevar una vida normal, común, ¿no? No, realmente no. Ni por la cabeza me pasó que él podía venir para acá, para la cota. Ders llegó acompañado de otros deportistas olímpicos como Eddie Álvarez o la atleta Robeilis Peinado, que participó en Tokio en salto de pértiga. También destacó la presencia de pequeños como Camila Iacchini, una niña de 8 años que tomó parte en la exhibición y que sueña con ser el relevo del campeón. Sí, vi los Juegos Olímpicos, me pareció demasiado fino su presentación de Daniel Ders. Queríamos que ganara plata, oro, pero eso es lo que ocurrió. La actividad fue organizada por la ONG Otro Enfoque, que lleva 2 años prestando apoyo en la zona, y el grupo de hip hop Free Convict, que nació dentro de una cárcel de Venezuela y que se ha convertido en un movimiento para impulsar el cambio en la sociedad. Según explicó Ders, su visita a la cota 905 estaba pendiente desde hace un tiempo, por lo que prometió que tras los Juegos Olímpicos, al primer lugar al que iría cuando llegara a Caracas sería este. La idea es alegrar a Venezuela, a los chamos, a la comunidad, a todos. O sea, así es algo que es loco. Ayer creo que me preguntaron eso, me preguntaron algo al respecto y yo digo como que
Yo pensé la meta era ganar una medalla, ¿no? Pero como la meta era en realidad darle alegría a Venezuela, que tanto la necesita. Y creo que por eso venir para acá siento que tiene ese impacto especial. Bajo los bosques de Eslovenia se esconde un espectacular paisaje subterráneo, un paraíso para espeleólogos y aficionados a las cuevas, cañones, lagos y ríos habitados por criaturas que nunca llegaron a ver la luz del día. Ahora están enterradas en más de 1000 grutas kársticas por todo el país, sobre todo en la región oriental de Kras. En 1831, Lukács fue el primero en descubrir el primer animal cavernícola del mundo, el Leptodyrus okenbarti, el Proteus, el famoso Proteus anguinus que vivía hasta 100 años, cuenta el guía Stanislav Glazar. Tenía una longitud de 25 a 35 centímetros y podía estar sin comer hasta casi 12 años. Se pueden decir de él muchas cosas. El sistema subterráneo de Postojna tiene 24 kilómetros y ha proporcionado valiosa información a los biólogos. Cuenta Glazar que más de 150 especies han sido descubiertas aquí. Hasta aquí hemos llegado, les dejamos con imágenes que quedarán grabadas en los libros de historia. El caos se apodera del aeropuerto de Kabul, incapaz de evacuar a todas las personas que huyen de los talibanes. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana. Gracias.